Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Ya está todo listo, comienzan los llamados, la gente que pregunta cómo va a ser esta segunda etapa del concurso de intérpretes. Le pido que se quede en este programa y enseguida va a tener más detalles de este concurso que desde que comenzó apasionó a los sanjuaninos. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Patricia, recién llega el parte de hoy. ¿Qué es lo que dice el parte? Hay 36 nuevos casos confirmados de COVID en la provincia de San Juan, con lo que se eleva más de 1.117 casos los que están cursando la enfermedad. Y también se informó que de estos casos hay una veintena que están con el sector crítico en respiración asistida mecánica. También hoy desde el penal el titular del servicio penitenciario informó que de los 206 presos que tienen COVID, hay 5 que han sido derivados al Hospital Marcial Quiroga, mientras se siguen realizando los testeos y rastrillajes y el enojo sigue siendo el mismo. Hay personas que han sido hisopadas, que son asintomáticas, que andan libremente caminando por la calle y contagiando gente. Es un tema complicado, lo dijo hoy la doctora Mónica Jofré en la conferencia de prensa. Si a uno le da positivo de COVID, y le hacen el PCR para comprobarlo, mientras le llegue el resultado del PCR, lo lógico es que se quede en su casa. Hay gente que no se está quedando en la casa. Con grandes chances de ser positivo, están haciendo vida normal. Después, si sale negativo, capaz que se ha perdido 2 o 3 días de su vida que podría haber salido. Pero si le sale positivo, va a terminar contagiando y ahí nunca vamos a poder terminar de controlar esta enfermedad. Esto es responsabilidad de cada uno, no se puede esperar que un policía esté al lado de cada uno que le dio el test positivo, pero son 48 horas, 72 horas hasta que esté el resultado del PCR, están trabajando a full, muchas veces se puede demorar un poquito más de lo lógico, pero hay gente, según lo que dijo Mónica Jofré, que sabiendo que les dio positivo el test rápido, están haciendo vida normal. Y eso es muy peligroso. En Calingasta, tras el resultado positivo del farmacéutico, el propio intendente Castañeda, que fue el que pidió volver al turismo, ante la primera dijo, no vuelve. A raíz de esto, Patricia, uno piensa, faltó quizás hablar más con los vecinos antes, por parte del intendente que los conoce, y no puede decir que lo agarró de sorpresa, que había un porcentaje importante de calingastinos que no quieren abrir el departamento, y por parte de turismo también, quizás tendrían que haber mandado una semana antes a gente a tratar de... A trabajar en terreno. De darles datos al menos. Claro. La gente necesita saber, va a haber un hospital, va a haber camas disponibles, hay respiradores disponibles. Es decir, tampoco se le puede decir, va a abrir el departamento, no. Necesitan trabajar los empresarios turísticos, no hay duda. Pero creo que faltó un poquito de trabajo previo de que esto no se consigue de prepo. Lo dijo el gobernador con respecto a las clases. Dice, la provincia quiere volver a clases, pero para esto hay que consensuarlo con los diferentes gremios para ver cómo se puede volver a clases. Y es un trabajo que hay que hacer en terreno, que es lo que faltó allí en Calingasta, porque si la gente tuviese una buena información, sabría cuáles son las medidas a adoptar ante una situación como esta que se presentó de una persona con COVID, que recordemos que está aislada acá en la ciudad capital. Él es de Calingasta. Justo. Exactamente. La cantidad de contactos que tiene el farmacéutico es complicado. Vino a buscar los remedios que llevaba a su farmacia, pero él ya le había dado 2 veces negativo. Claro, él se hizo el test de rápido y le dio negativo. Al llegar acá seguía con síntomas, fue a buscar los remedios que tenían, medicamentos que llevar a su local en Calingasta, se hizo un hisopado y allí le dieron la confirmación. Él estuvo recorriendo diferentes lugares, motivo por el cual también se está haciendo el rastrillaje y los nexos directos para saber en qué condiciones están esas personas. Pero por lo que tengo entendido, actuó con responsabilidad. Es decir, claro, tenía síntomas, se hizo el hisopado, le dio negativo, se hizo otro, un test rápido, le dio negativo. Y el hisopado al final. Y al final el hisopado y le dio positivo. Claro. Puede pasar, ¿sí? No es que no pueda pasar. La cuestión es que faltó el trabajo del intendente y quizás de turismo de ir a charlar con los calingastinos para tratar de escucharlos por qué no quieren el turismo. Y eso es lo que digo, un trabajo en terreno, como se hace previamente cuando se difunde toda la oferta turística en
Carlos Paz, el Mendoza y demás, es lo que debieron ir a hacer. Sentarse con cada uno de los operadores, con los oferentes que tienen allí y explicarles, si pasa esta situación tenemos estas medidas de contingencia, Tamberías, Calingastas y lo que hace a Barrial, tienen un operativo sanitario bastante desplegado y con toda la asertibilidad de poder contener a personas. Entonces eso es lo que se debió hacer. Y en torno a las clases que decíamos hace instantes, ha terminado la reunión que era entre los ministros de Educación y Salud con los titulares de las jurisdicciones. Específicamente allí se presentó el programa que, con los casos detectados, la situación de cada departamento y las condiciones de transporte público de pasajeros y los chicos que se tienen que trasladar en colectivo junto a los docentes, se ha brindado un panorama. Nación lo va a evaluar junto a las jurisdicciones provinciales y mañana van a continuar las reuniones. Primero a la mañana con los gremios y en la tarde ya directamente otra vez con Trota a ver si pueden definir y la reunión final será con el gobernador que va a definir qué hacer en la provincia. Bueno, el Sindicato de Empleo de Comercio a nivel nacional, dentro de lo que son las paritarias, ya tendría todo listo para acordar. Esto con la firma va a quedar vigente para un pago extraordinario por única vez de 30.000 pesos para todos los empleados de comercio. Esto se pagaría en 6 cuotas de 5.000 a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y en marzo se sentarían a negociar una nueva paritaria para ver qué es lo que puede pasar. Ahora vamos con el deporte y Mario Castro. Señores, vuelve el fútbol de la Liga Profesional. Se confirmó 25 de octubre a Farejo volverá el fútbol, sin público. Serán 6 zonas de 4 equipos cada uno. Y en el copón número 1 va a estar River y va a estar Boca. De esta manera, la Liga Profesional, así se va a llamar, y que va a tener un sponsor, volverá nuevamente a las canchas. Por eso hay tantos partidos amistosos en estos momentos. Y la otra buena noticia que lo anticipaba Juan, que en el día de ayer, es el gran trabajo de los peques en Roland Garros y con el tenis internacional. La rosarina Nadia Podoroska va a jugar mañana, 10 de la mañana, con Swiatek, una chica que tiene nada más que 19 años y que viene haciendo un trabajo sensacional. Mientras Diego Schwartzman lo va a hacer recién el viernes frente a Nadal. Los peques están haciendo historia en Roland Garros. Los peques tienen al tenis argentino en el más alto nivel. Esta mañana en el programa Hola San Juan por CNN Radio le preguntábamos al abogado Franco Montes qué es lo que pasa con lo que se dice que dentro de este juicio de las fiestas en donde están juzgando a 48 jóvenes, una de las personas juzgadas, una chica, se habría ido a México. Ella estaba en México, se vino unos días a San Juan, un tiempo a San Juan, estuvo en la fiesta, está en el juicio de flagrancia y se habría ido hace 2 días a México. Lo que explicó el abogado, dice, bueno, para ella no va a poder seguir el juicio porque el sistema argentino es en forma presencial. Si alguien no está presente, se suspende. ¿Y qué es lo que puede pasar en el futuro? Por un lado, se arriesga en que haya una orden de captura internacional. Por otro lado, como es una causa menor, digamos, en lo que es la pena, pasados 2 años, que es el límite máximo de lo que le pueden poner de pena, ya podría volver al país y no tendría ningún tipo de problemas, ni siquiera antecedentes pasado ese lapso de tiempo, si no regresa al país, ni tampoco la capturan, una orden de captura, medio exagerado, pero podría ser una orden de captura internacional. Volvemos con Mario. En reunión del Consejo Federal se tomó la decisión que se va a jugar el torneo argentino A. ¿Nos interesa a los sanjuaninos? Sí, porque allí está Peñarol y allí está Sportivo Desamparados. En esta reunión del Consejo Federal se tomó la determinación que los clubes deben contestar si quieren participar o no. Si deciden no hacerlo, tienen 48 horas para la respuesta, no van a ser sancionados. Pero si deciden hacerlo y posteriormente en una semana o en 10 días toman la decisión de cambiar, entonces allí vendrá una severa sanción. Se van a volver a juntar fines de octubre para tomar la decisión cómo va a ser el modelo del torneo, que seguramente será muy corto. ¿Cuál es la idea de Sportivo y de Peñarol? Bueno, según lo que pudimos contactar, van a participar en el torneo, pero van a esperar primero cómo será
la forma de disputa. 29 de noviembre sería la fecha tentativa. Primero dijeron, vamos al 6 de diciembre. No, 29 de noviembre volvería el torneo federal A con la participación de Desamparados y de Sportivo Peñarol. Vamos al corte con lo mejor de la web. Lo mejor de la web. Seguimos en La Ventana. Cumplen años hoy Mariano Grafiña, Mónica Sánchez, la bailarina Janina Aldeco Radichetti, Alejandra Igonet Garramuño, Oscar Tello, Mauricio Esteibar, Patricia Galaburri, Erika Maciel, Daniel González, Susana Aruani, Débora Calusa Pedroso, Mariana Pizarro, Sandra Vallejo, Carmen Ascurra y Marcos Oro. ¿Qué habrá pasado un día como hoy? Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 7 de octubre de 1940, la porteña radio El Mundo ponía al aire un ciclo inédito. El envío en cuestión se llamaba El Fogón de los Arrieros. El grupo que lo hacía era la Tropilla de Huachipampa y el mentor, animador y guitarrista era nada más que Buenaventura Luna, nombre artístico del huaqueño Eusebio de Horti. En el año 2001 se jugó la final del Mundial de Hockey sobre Patines masculino, que tuvo como sede la provincia de San Juan, Argentina. Y la final enfrentó a España y Argentina, ganador a la selección española. Eso es todo de la Fundación Bataller. Adelante, estudio. Volvemos con Juan Carlos. el comentario del día. Ayer hablábamos de números, concretamente de lo que ganan los deportistas. Hoy vamos a hablar de otros números. Tienen que ver con el lado B de una persona que pasó de multimillonario a un hombre con graves problemas. Estoy hablando de Lázaro Báez. La justicia determinó que Báez había acumulado 1.612 propiedades. Repito, 1.612 propiedades. Lo que son las cosas. Con 1.612 propiedades, los últimos 4 años los vivió en una celda. Cuando le dieron la prisión domiciliaria, quiso ir a vivir a un country y la gente no lo aceptó. Hubo un movimiento de los que habitan el country para que no entrara Lázaro Báez. Hoy no se sabe dónde vive. Algunos dicen que se hospeda de incógnito en un departamento. Otros comentan que vive en una casa en el interior de Buenos Aires. Esta es la triste historia del hombre que en pocos años y por medios no muy claros reunió 1.612 propiedades y hoy no tiene dónde vivir. Pobre Lázaro. Mire el programa que tenemos hoy. Por un lado vamos a hablar de la cata de vinos, la gran fiesta que siempre ha sido de la industria vitivinícola de San Juan, que le empezaron los enólogos. Después tuvieron a veces apoyo del gobierno, de hace varios años ya lo tienen en forma más firme, pero es la fiesta de los enólogos que lo han transformado en la fiesta de la industria madre de San Juan. Y el otro tema, vamos a hablar del milagro italiano, de este chico que va a ser declarado beato y cuando han mostrado su cuerpo, ha fallecido en el 2006, parece que está dormido. ¿Qué explicación hay? Si es que la hay, vamos también a hablar de ese tema. Pero empezamos con Pedro Pellegrina, que es el presidente del Centro de Enólogos. Pedro, la cata surgió de los enólogos y la defienden a muerte. A muerte.
es de ustedes, digamos, es la fiesta de ustedes. Sí. Y este año está complicado porque hacer fiesta es difícil. ¿Cómo lo han solucionado o qué es lo que han pensado para eso? Bueno, vos lo dijiste, sí, surgió como una juntada de locos enólogos y se transformó en la fiesta de la industria, donde participan todas las cadenas. No hay en el país una fiesta donde esté casi toda la cadena representada, ¿no? Digamos, viñateros, porque están hasta todas las asociaciones y federaciones de viñateros. Pero bueno, no podíamos frenarlo porque son 32 años con este ininterrumpido. Fue bastante loco porque dijimos, probablemente no podamos hacer absolutamente nada, pero no, la vamos a hacer igual. Era mucho peso decir que no. Era difícil porque, claro, exactamente, ¿no? Aparte tenés toda una trayectoria, tenés otros colegas que hicieron mucho esfuerzo por esto y decís, bueno, no la hacemos. Entonces, se va a hacer igual y vamos a prescindir este año de la fiesta de gala, que, bueno, es el broche de oro, pero la degustación, la premiación y demás lo vamos a hacer lo mismo. ¿Y cómo han respondido las bodegas? Porque una cosa es lo que proponen y otra cosa es qué es lo que pasa. Cuando ustedes lanzaron la convocatoria, manden las muestras. ¿Qué pasó? Absolutamente todas respondieron positivamente. La verdad, nosotros primero fuimos directamente a las bases, que es la Cámara de Bodegueros y la Cámara Vitivinícola. Esas dos cámaras nuclean a todas las bodegas. Y sí, la respuesta fue inmediata, quédense tranquilos que vamos a colaborar. Queremos estar, queremos seguir participando y bueno, así fue que todas, no hay ninguna bodega que no haya participado de San Juan, por lo menos de las que habitualmente lo hacen. En los últimos años habían conseguido también que vinieran bodegas de otros lados. Sí, este año también, a pesar de esto, Salta, Catamarca, Córdoba, Neuquén, ya hemos recibido muestras. ¿Cuántas muestras llevan? ¿Y hay alguna que sea del exterior? No, del exterior no, del exterior no tenemos nada. Pero en el último reporte estábamos superando las 150 muestras, ya físicamente en el establecimiento, o sea, en el consejo, y hay otras inscriptas más que seguramente esta semana se van a sumar. Así que súper satisfecho. ¿Cuándo cierran? Nosotros arrancamos a degustar esto el martes, si es posible, después del 12 de octubre, el martes 13, pero es de suerte, dicen, así que vamos a empezar lo mismo. Y bueno, la idea es tener todo terminado y la premiación y demás, posiblemente juntemos la fiesta del vino argentino, bebida nacional, 24 de noviembre, y ya, hacer, claro, y ahí ya presentamos, y hacer toda una sola para evitar un montonamiento o un evento chiquito, aunque sea, pero con gente, bueno, por ahí hacemos uno solo y ahí damos las premiaciones y demás. ¿Pero se va a hacer presencial o vía remota con el entregar de muestras? Yo creo que algo, estuvimos hablando con el ministro y es posible que en noviembre podamos hacer algo muy chico, con gente, en un lugar muy abierto. Depende del COVID. Claro, por lo menos para la presentación de los Gran Oro, que es el evento, el broche de oro, y ahí nombrar y dar el listado de todos los premiados, ¿no? Así que veremos, si no será virtual. ¿Qué significa para una bodega hoy tener un Gran Oro? Porque muchas veces el prestigio de un concurso va por si esa bodega lo considera parte del marketing, mostrar que ha ganado el Gran Oro o no. Bueno, las bodegas muy grandes, estas poderosas que tenemos por ahí, para ellos es un premio más y sin duda los premios internacionales son más jugosos para ellos. Pero todas las bodegas medianas, como inclusive donde trabajo yo y otras bodegas más chicas que están empezando a fraccionar, y ellos ponen el sello, o sea, hacen un sticker y lo ponen en su etiqueta y lo muestran en las góndolas donde están, y cuando tienen la oportunidad de ir a ferias dentro del país, lo muestran, o sea que realmente sirve, sí. Lo que pasa es que el consumidor, uno se imagina, capaz que en algunos lugares tiene 100 vinos para elegir, en precios más o menos similares, y quizás ver una bueno, el tema de las puntuaciones surgió así, ¿no? En los grandes países, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, son grandes importadores de vino y bueno, tenían vino de todo el mundo y siempre hay alguno inteligente que decidió empezar a probar todos esos vinos y armar una grilla y era un poco orientativo. Entonces el consumidor, es cierto, se encuentra en una góndola con 7, 8, 10.000 etiquetas de distintos países y bueno, ¿cómo elijo? O sea, uno de cada país y dentro de ese país, bueno, si hay alguno que me pone un puntaje y dice que tiene 92 puntos de un señor que escribe en Decanter, en Wine Stusian o como Parker o Tinatkin, hay varios críticos, lo eligen. Dentro de lo que es el mercado, por lo menos con lo que uno puede observar,
Hoy la botella de vino fino está a un precio bastante accesible comparándolo con la cerveza. Sí, Siempre se dice la cerveza le sacó mercado al vino. Hoy el vino por lo menos le puede pelear con herramientas similares en cuanto a precio. Sí. Están muy competitivos. Sí, totalmente. Es la antítesis de lo que pasó 2017, 2018, que hubo poca uva, sobre todo 2016. Entonces 2017, 2018 el precio del vino fue alto, creció un 87% en precio en función de la cerveza, y bueno, eso nos quitó mercado y fue una caída estrepitosa. Seguramente incidió en estos 23, 24 litros que teníamos allá a los 19 que tenemos hoy. Hoy eso se revirtió, por eso aumentó el consumo, porque se quedaron los precios con muy buena calidad, lo cual, bueno... Y con ofertas también. Y con ofertas, lo cual por ahí es riesgoso porque algunas bodegas pierden rentabilidad o disminuyen su rentabilidad. Y cuando sacás cuenta, pero vos me vas a poder decir bastante mejor, pero una cerveza, ¿cuánto tarda desde que deciden vamos a hacer cerveza hasta que está en góndola? No, ponele como mucho 15 días, 20 días, un año. Es un año, con suerte, o sea, un año los de consumo anual. Hay vinos que después del año de elaborado, fraccionado, están 7, 8, 10 meses en una botella, o están 12 meses en una barrica y después 6 meses en una botella, o sea, casi 3 años. Y en ese año que no te caiga un helado, que no te caiga una piedra. Y no, porque vos a veces corres el riesgo de discontinuar uno de esos vinos, porque tenés que hacer una cadena, digamos. Después todos los años vendés, pero los primeros 3 años son durísimos porque a costo de nada, cuidando ese vino. Después haces la cadena, y si en uno de esos años tuviste problemas y ese vino no lo puedes elaborar, y salteás un año. Es decir, es una industria con muchos actores aparte, una cadena muy riquísima que agrega muchísimo valor. Hinojosa decía que le preocupaba porque este fin de semana habíamos tenido una helada mixta, que era temporal y que había afectado, por ejemplo, 25 de mayo, Sarmiento. ¿Han podido determinar o relevar ya qué zonas certeramente y en qué porcentaje? No, yo creo que eso se va a ver ahora en estos días, porque siempre se deja pasar un par de días a ver cómo reacciona la planta. Sí, hay algunas cosas en Sarmiento, creo que ha sido el más afectado, algo 9 de julio. 25 yo de mayo. He visto 25 de mayo también. Pero creo que el fuerte está en el este de Mendoza. O sea, realmente creo que ha sido muy dañino. Y también, bueno, se van a ver los daños 2 o 3 días más, se evalúan, porque la planta es como que, primero, donde no quedó negra, quemada, que ya se sabe que ahí no hay nada. Bueno, hay otras que no se ve, pero que a los 2 o 3 días te das cuenta y empieza ese brote a dejar de crecer. Entonces, supongo que en unos días más van a evaluar. Pero, gracias a Dios, San Juan todavía podemos decir que no ha sido grave. Si te pregunto qué es lo que está tomando el sanjuanino, porque siempre, es decir, el vino blanco fue un caballito de batalla muy fuerte, después vino la época de los tintos. ¿Hoy qué pasa? Vos sabés que San Juan es un caso especial. San Juan toma bastante blanco, o más blanco que la media nacional. La media nacional toma tintos, o sea, de hecho está el consumo de 85-15, una cosa así, 80-20, y traccionados los blancos mucho por los blancos dulces naturales. Y los espumantes en un momento que ahora han caído, pero en San Juan es muy particular, en San Juan se consume bastante vino blanco. Lo que pasa es que creo el vino blanco viene con mucha más calidad en los últimos años, es decir, ha mejorado muchísimo. Yo lo que creo que nosotros... Pasaron de ser vinitos a ser vinos eso no te quepa ninguna duda, pero después tenemos un clima, todos lo conocemos, ¿no? Árido, seco, caluroso. Entonces, hacer la previa con un buen vino blanco, al cual le podés poner soda o hacer un trago y demás, antes de entrar en un tinto, es muy refrescante. Entonces, ¿por qué privarse? Yo creo que el sanjuanino eso lo entiende y hace la previa y comienza tomando blancos. Así que, bueno. Por último, volviendo otra vez a la cata, ¿los resultados cuándo van a estar? Yo creería que esto nosotros deberíamos tenerlos no más allá del 10 o 12 de noviembre ya definido todo. Y ahí tomaremos la decisión si los empezamos a publicar o esperamos, como te digo, al 24 y hacemos un solo evento. Lo estábamos charlando con Andrés, con Andrés Díaz Cano, para combinar un solo evento y no hacer tantos más en esta época donde lo ideal sería hacer los dos por separado como se ha hecho siempre, pero bueno, evitando amontonamiento y demás, tratar de hacer todo juntos si es posible. Hablando de 24 de noviembre,
del champán que tienen, ha bajado bastante el consumo de champán, me parece. Y, viste, nosotros siempre le escapamos al tiro. Sí, viene cayendo estrepitosamente el consumo. No sé si irá a repuntar ahora en esta época de calor, que siempre repunta, pero igual yo creo que básicamente se terminaron los festejos. O sea, hace un año que no hay festejos de ninguna clase, ni casamiento, ni nada, ¿viste? Entonces, fines del 2000 el champán tuvo una explosión tremenda. Claro. Y no sé si le hizo muy bien a la industria esa explosión porque, por ejemplo, el champán que era caro como un chandón, terminaron haciéndolo con lo que sea. Con eso un también. gasificado fuerte, entonces ya producía dolor de cabeza y mucha gente dejó de tomar champán. Yo creo que ese fue un caso. ¿Sí? Aparte, eclosionaron champanes de mala calidad porque salieron de temporada, o sea, en vez de ser exclusivamente de eventos, se consumían, pero sí, hubieron muchos productos, la verdad, bastante malos. Y a eso ahora se sumó esto, no hay eventos, no hay fiesta, no hay nada, entonces claro, no hay consumo. Gracias. De nada. María Beatriz Vázquez tiene una gran experiencia como médica forense y le hemos invitado para hablar de Carlo Acutis. Si bien Carlo Acutis nació en Inglaterra, padres italianos, vivió en Italia, murió en el año 2006. Muy joven, tenía 15 años. Tuvo una vida en donde, si bien no era la religión muy fuerte en la casa, en el año 2006, ahí estamos viendo la imagen actual de él. Es decir, han pasado 14 años. Ahora la iglesia lo va a hacer beato. Él le dedicó su vida a la iglesia, murió de leucemia. Y hay en Brasil un caso de un chico que pidió por intermedio de él un milagro para sanarse y se comprobó que la medicina no tiene respuesta en su recuperación, con lo cual es un milagro que la iglesia le concede a Carlo Acutis. Es uno de los requisitos, más allá de su vida dedicada a la iglesia, es haber hecho un milagro. Pero lo que te quería preguntar, María Beatriz, es esa imagen de él, en donde ahí lo vemos, una persona que ha fallecido hace 14 años. ¿Hay explicación de que esté así? Bueno, desde el punto de vista del método científico en que nos basamos los médicos forenses para determinar el intervalo post-mortem, cuáles son las transformaciones cadavéricas que se producen desde el mismo momento del cese de las funciones vitales en un cuerpo. La evolución natural, primero, tiene que ver con esos fenómenos inmediatos que se producen, que tiene que ver con el enfriamiento, la rigidez cadavérica, el hecho de que el corazón no funciona como bomba, hace que toda esa circulación sanguínea se detenga, entonces se deposita la sangre sobre el área que está bajo la acción de la gravedad. En este caso, si está, digamos, acostado boca arriba, es en la espalda. Eso hace que cambie la coloración de la textura de la piel, porque toda la sangre va a ir hacia el área declive y además se produce la deshidratación de los tejidos. La deshidratación ocular, por eso se ven los hundimientos oculares, y en la piel se nota fundamentalmente por un mecanismo de autólisis, porque las células con un mecanismo natural empiezan a alisarse, a romperse. Entonces ese líquido que está en el interior de las células empieza a drenar, y por eso es que en los cajones se encuentra todo un lecho, digamos, de líquido que sería el putrílago, de la fusión de los líquidos intracelulares y extracelulares. Por eso el corazón literalmente es como que se hace permeable para que su contenido se vuelque. Y eso pasa como un mecanismo abiótico, no bacteriano, inmediatamente después de la muerte. En los primeros, bueno, uno justamente lo puede observar durante la ceremonia de un velatorio, cómo van cambiando esas coloraciones cutáneas, porque, bueno, la sangre ya no está, digamos, en todo el circuito cardiovascular. Y posteriormente a eso, la evolución natural de una transformación cadavérica
porque digamos, luego que se produce el cese de las funciones vitales, lo natural es la evolución hasta la desintegración del cadáver. Y lo que pasa después son cambios cromáticos. Primero empiezan a haber cambios que, bueno, lo vemos en todas las películas que salen los zombies con los veteados de las arborizaciones venosas. Pero no es digamos, no es un proceso que en todos los cuerpos actúa igual. Eso es una evolución natural. En todos los cuerpos estos fenómenos de transformaciones cadavéricas se instauran. Es decir, esos cambios cromáticos, los cambios enfisematosos, porque primero se van a hinchar por proliferación bacteriana, fundamentalmente a partir del intestino, y luego lo que hace es venir el periodo reductivo, cuando ya se pierde en todo el gas que se junta, digamos, en el tejido celular subcutáneo, en la grasa, y los líquidos quedan drenando, digamos, en el cajón, en el lugar de su sepultura. La evolución natural hace que esa deshidratación de las partes blandas vayan a un periodo reductivo. Las partes blandas van a desaparecer y va a quedar un esqueleto, y viene la reducción del esqueleto, y con la evolución del tiempo el esqueleto se vuelve polvo porque pierde la resistencia. Si hubiese seguido el proceso natural, eso con los natural, años naturalmente. Exactamente. Con los años transcurridos, ¿cómo debería estar ese cuerpo? Ya sería Ya en la evolución natural, imagínense que el periodo reductivo, que sería la esqueletización cadavérica, está variando de la inhumación del cadáver alrededor de los 2 a los 5 años. Puede suceder... La Iglesia ha admitido que, digamos, se han hecho los trabajos con las personas que son veneradas para ser presentadas. Entonces vamos ahora a la otra parte. ¿Qué pasa con elementos naturales? Por ejemplo, la momia del toro, que se le encontró en un lugar, digamos, una altura importante en la cordillera sanjuanina. Esos serían mecanismos naturales de conservación del cadáver que se produce, por ejemplo, en la alta montaña, con el frío. Como nosotros tenemos ese caso, la momia del Cerro del Toro, pero... Es decir, las bacterias no actúan ahí. No solamente que porque la flora y la fauna cadavérica también dependen del medio ambiente donde está el cadáver. Y en las altas alturas, en nuestras montañas, en realidad no hay mucha cantidad de insectos que puedan colonizar, que es lo que sucede acá, que la mosca viene y deposita sus huevos y ahí empiezan las cuadrillas a fagocitar el cadáver. En la momia del Cerro del Toro, lo que pasó es que las bajas temperaturas, más el ambiente, nosotros tenemos más bien desértico, con poco nivel de humedad, y conservó como un mecanismo natural el cadáver, pero tiene el aspecto de una momia. ¿Y el cadáver en agua? ¿El cadáver cuando queda en agua? El cadáver cuando queda en agua ya tiene otra transformación que se llama diposira, y se forman jabones con el ácido graso, que también lo conserva, pero queda con una sustancia blanca alrededor, que no es la característica que tiene... Tampoco, sí. Vamos ahora a los procesos artificiales. Bueno, también en Argentina... No la momificación natural que vemos en el Antiguo Egipto, sino, digamos, los procesos naturales que se pueden aplicar hoy, artificiales que se pueden aplicar hoy. En los procesos artificiales, bueno, se usó mucho con fines académicos la preservación, la momificación de los cuerpos con las soluciones de formol y parafina, y así, por ejemplo, los museos de la Universidad Nacional de Córdoba, de Buenos Aires, de Mendoza, tiene, por ejemplo, órganos y miembros, sectores de cuerpos conservados con fines académicos para poder... Parafina es lo que se utiliza para las velas. Exacto. Y también, por ejemplo, conocemos el caso, por ejemplo, de Eva Perón, que un gran maestro anatomista realizó a través de un mecanismo artificial el embalsamamiento con formol y parafina del cuerpo, pero tiene un aspecto de cera el cuerpo. El Papa Juan Pablo II también está embalsamado. Claro.
son mecanismos que no tiene la característica de este cuerpo que ha sido exhibido de ninguna manera, ni como un mecanismo conservador natural. En esa foto uno lo ve dormido, como sale en la imagen que estamos viendo. No solamente ahora, que conserva el espesor de sus partes blandas, que tiene que ver con el relleno, por ejemplo, del tejido adiposo de su cara, el cabello no se ha deshidratado, porque normalmente también las faneras, que son el cabello, las uñas, se deshidratan. Entonces, por ejemplo, los cadáveres que han pasado un tiempo de su inhumación, también el cabello se decanta y se aplasta y también se desprende del cuero cabelludo como un mecanismo natural. La familia de él también decía que le llama mucho la atención porque la ropa, dice la madre, que era como si lo hubiese sacado recién de la bolsa y se lo hubiese puesto. Lleva años en el cadáver. La camisa está blanca. Claro, la ropa no ha sufrido el paso del tiempo. Tampoco ha sufrido el paso del tiempo. Dice la madre que la camisa está como si lo hubiese sacado para ponérsela el día que murió. Sí, En esto, ¿hay explicación científica o hay método científico que conozcas que pueda asegurar este resultado? Yo no conozco un método científico que pueda validar el porqué del estado de conservación de este cadáver a través de un mecanismo natural. ¿Natural y artificial? No es el caso que tengo, no está embalsamado este cadáver. No, según explicaron en la propia iglesia, sí recibió un método que tiene para, digamos, conservarlo. No es lo que se conoce como momificación. No es el embalsamamiento totalmente artificial, no, sino que es la extracción de las vísceras, que serían los órganos internos, pero eso no evitaría, digamos, la desintegración de las partes blandas que cubren el rostro, los miembros, todo el sistema esquelético. Obviamente la iglesia no es un tema menor, es decir, vendría a ser el primer beato como posible santo del, digamos, siglo XXI. No es que no se ha hecho santo, es decir, no, hay 10 cuerpos, pero digamos, claro, un santo siglo XXI, donde manejaba la tecnología, en donde le hizo una app que fue muy importante para la iglesia con 13, 14 años, es decir, un santo moderno vendría a ser. Pero a partir de ahí, la iglesia puede decir lo que quiera, pero si no hay explicación científica de esto, uno dice, bueno, algo habrá. Y seguramente tendrá la iglesia sus científicos que, como han hecho con el estudio de todos los casos que superaron la barrera del método científico, poder probar qué es lo que sucede en este caso en particular. Hay 10 beatos que están así, con el cuerpo incorruptible, nada más que este chico se caracteriza porque es el santo del gym, por la ropa, o sea, es el santo más joven que tiene. Sí. Cuando pasa, digamos, el cuerpo, ¿da datos para, por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer un examen forense, saber hace cuánto que falleció, todo ese tipo de datos? Y justamente el gran estudio que se inicia, digamos, con el cuerpo de una persona, digamos, una vez que se inicia lo que es el tema de la autopsia, fundamentalmente en mi área, que es la médica legal, la poder determinar a través de las transformaciones cadavéricas el intervalo post-mortem es fundamental. Así es como se puede llegar, con evidencia científica, a establecer en un hecho, por ejemplo, que se investiga sospechoso de criminalidad, cuál fue el momento más acercado y más preciso del momento de la muerte. Por eso es que existen muchos métodos para poder, que se aplican justamente en su conjunto, para poder valorar estas transformaciones cadavéricas, no solamente a través de métodos de la, digamos, inspección natural y hacer maniobras semiológicas para poder determinar el estado de rigidez o no del cuerpo, sino a ver termometría cadavérica, estudio de, por ejemplo, electrolitos como el potasio en humor vítreo y una serie de datos donde los autores de medicina forense hicieron hasta fórmulas para poder establecer por concentraciones de electrolitos la data
del intervalo post-mortem, digamos, es un tema muy estudiado en la medicina legal, porque se tiene que tratar de llegar a establecer el momento de la muerte. Sí. No, pero es una cosa que no tiene que ver con esto, es por su experiencia, ¿no? Yo me acuerdo que le hemos hecho muchas notas en la morgue. Había una mano que no tenía dueño, ¿lo pudieron encontrar o todavía no? Usted ha tenido una serie de hechos realmente... Esa mano sigue sin dueño. Sin dueño, pero igual que una joven que se ahorcó y nunca supieron o la encontraron colgada. No, esa mano en particular fue un hallazgo en una finca, en un descampado, que habían amputado las últimas falanges, por las cuales no se pudo hacer una identificación decadactilar, ni en esa una mano de las 5 dígitos. Y en particular lo que se hizo fue extraer muestras de ADN para hacer cotejos con los denunciados desaparecidos en San Juan. Y no hubo compatibilidad y ese cotejo genético se envió al registro de datos a nivel nacional, porque a nivel nacional también, no solamente en la búsqueda de los desaparecidos, sino en la búsqueda de personas que están de antes y después de la dictadura denunciadas como desaparecidas, lo que se hace es enviar los datos de los que están sin identificar para que se pueda hacer el match junto con todo el estudio antropológico. Se trata de un hombre, de una mujer, de edad, sexo, etcétera, para ver si son compatibles o no con los que han sido denunciados desaparecidos en otras provincias. Por último, tenemos una cultura en donde la muerte es un tema tabú. No nos gusta hablar de muerte, no nos gusta hablar de qué va a pasar con una sucesión, mucho menos de muerte. Hay quienes sostienen que las autopsias tendrían que ser, si no obligatorias, al menos mucho más corrientes que lo que son, porque hay un montón de datos que serviría como sociedad, incluso para los descendientes, que los estamos perdiendo por esta idea de que no queremos nunca autopsia. ¿Puede ser? Es una pena porque, bueno, cuando yo hice mi especialidad como anatomopatóloga en el año 91, en el Hospital Nacional de Clínicas, donde yo hice la residencia, se hacía autopsia a todo paciente que fallecía en el nosocomio y se podía llegar a hacer ateneos entre los profesionales que formaban parte de los distintos servicios, cirugía, oncología, ginecología, que hayan tratado a ese paciente, donde muchas veces fallecía sin un diagnóstico de certeza. Y el anatomopatólogo, al poder estudiar histológicamente cada uno de los órganos, podía dar un diagnóstico más preciso de cuál era el diagnóstico de la patología que tenía. Claro, porque quizás infarto fue una consecuencia, pero no lo que causó la muerte. Y tenía otra patología de base, como patologías degenerativas, amiloidosis, no diagnosticadas, y que llevaban a eso, y se hacía hasta la posibilidad de poder detectar una patología heredofamiliar y poder tratar a los que todavía no tenían esa patología desde un punto de vista clínico. Lamentablemente pasaron los años y cada vez más esa autopsia anatomoclínica dejó de hacerse y los nuevos patólogos no han tenido oportunidad de hacer autopsias, y es un tema desde el punto de vista científico que le quita mucha método científico en el estudio de patologías en su evolución natural al día de hoy. Perfecto. Muchas gracias.